el versículo 2 de Marcos 5 dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Entonces vemos, hay un espíritu inmundo. Por ese haber ese espíritu inmundo, entonces, ¿qué pasa? Esta persona como vive, así ve, como loco, vociferando, hablando malas palabras, hasta se golpea. Dice que en el versículo 5 al final dice: e hiriéndose con piedras, se hiere, se maltrata. Entonces podía pensar, ¿no? Como, ¿qué espíritu está dirigiendo nuestras vidas? Claro, cuando nosotros no somos salvos, nos dirige el espíritu inmundo. Este espíritu inmundo se manifiesta de muchas maneras, ¿cierto? El espíritu inmundo viene del espíritu de Satanás, se manifiesta de diferentes maneras. Así llevamos nuestra vida, ¿cierto? Así cada uno vive. Desde Adán, ese espíritu inmundo entró en el corazón del hombre, porque antes que vivía el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, moraba en el corazón del hombre, ¿cierto? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y sopló en él aliento de vida, ¿sí? Ese soplo entró del Espíritu de Dios, guiaba a Adán. Adán era dirigido por el Espíritu de Dios, caminaba con Dios, seguía la voluntad de Dios, ¿sí? Por estar el Espíritu de Dios, entonces se manifiestan con ciertas maneras, ciertas formas, ¿cierto? La obediencia, se manifiesta el seguir la guía, la dirección. Pero después de que entró el espíritu de ese espíritu inmundo en el corazón de Adán, entonces tiene miedo. Si miramos en Génesis capítulo 2, versículo 25, dice que Adán y Eva estaban desnudos, pero no se avergonzaban. No se avergonzaban. Pero, ¿por qué no se avergonzaban? Porque estaba el Espíritu de Dios en ellos. No se avergonzaban. Pero después de que entra el espíritu inmundo, vamos a mirar en el libro de Génesis capítulo 3, el versículo 9. Génesis capítulo 3, el versículo 9. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sí? Antes estaban desnudos y no se avergonzaban. Por no tener vergüenza tampoco tienen miedo, ¿cierto? Pero después de que entra el espíritu inmundo, ¿qué pasa? Ya tiene miedo, ya se esconde, ya tiene vergüenza. Antes era dirigido por el Espíritu de Dios, ahora está el espíritu inmundo, está dirigiendo a Ánima, por eso tiene vergüenza. Pero yo meditando esta mañana podía pensar, a través de la palabra Dios nos muestra como muchos personajes que vemos en la Biblia, también siervos de Dios, en algún momento fueron dirigidos por el Espíritu de Dios, otros momentos por el Espíritu inmundo. No solamente en este tiempo, ¿no? Sino a través de la historia también. Podía pensar en Abraham, ¿cierto? Abraham, como dice que creyó a Dios, ¿cierto? Cuando Dios le habla, cuando Dios le habla en Génesis 2 que salga de su casa, de su parentela, ¿cierto? Él le cree a Dios, por eso sale también cuando habla su descendencia, que será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Dice que él creyó y le fue contado por justicia. Pero cuando él mira la situación, cuando él se mira a sí mismo, cuando él mira a Sara, depende del espíritu que tenga, así él también va a ver, ¿sí? Él puede ver como
verse anciano, verse viejo, ver a Sara vieja, estéril, ya no tiene las costumbres. Entonces depende del espíritu que haya en nosotros, así nosotros vamos a caminar, así vamos a actuar. También podía como pensar en Moisés, ¿no? Como Moisés también, así está sacando el pueblo de Israel de Egipto, están contentos, están gozosos, salen, van cantando, dice que hasta con panderos las mujeres cantaban, porque ya pasaron el Mar Rojo, están felices, contentos, gozosos. Sí, por tener el Espíritu de Dios, tiene gozo, alegría, pero entra en un momento el espíritu inmundo, entonces mira una situación pequeña que surge, porque si miramos una situación pequeña con la obra tan grande que Dios había ya hecho antes en Egipto, fue a través de las plagas, abriendo el Mar Rojo, pero una situación pequeña cubre toda la obra de Dios. Entonces ese espíritu inmundo, ¿qué trae? Trae la queja, la murmuración. Entonces toda la obra de Dios, por algo pequeño, queda tapada. Y así podemos a través de la palabra mirar varias manifestaciones del Espíritu de Dios, del Espíritu inmundo. David también, no David, él habla en el Salmos 18.2, vamos a mirar un momento. Salmos 18.2. Salmos 18.2. Podemos leer desde el 18.1. Salmos 18.1, podemos leer desde el 18.1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. El 2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Así cuando en el corazón de David estaba el Espíritu de Dios, él podía testificar, podía tener confianza, tener esperanza, tener fortaleza, ¿sí? Pero cuando nosotros miramos en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1, también vamos a mirar. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Bexabe, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Y envió a David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí a través de ese pasaje ya vemos qué espíritu está dirigiendo a David, ¿cierto? Si nosotros miramos el capítulo 11, por ninguna parte aparece Dios, en ninguna parte, ¿sí? Ya está siendo dirigido por el espíritu inmundo, ¿sí? Claro, David también podía estar en palacio, ¿cierto? Pero levantándose temprano, porque no siempre estar en la guerra. A veces nosotros, un ejemplo, tenemos una empresa, entonces somos como empleados, somos como aquellas personas que trabajamos en el área de producción, algo así, pero después ya siendo jefe, entonces ya dirigimos la empresa. Sí, David estaba en la guerra, David estaba participando en muchas situaciones que habían en el pueblo de Israel con otros pueblos, pero ahora es de rey, entonces está en el palacio. El problema no era estar en el palacio, sino cómo estaba su corazón, a dónde está conectado su corazón, con el Espíritu de Dios o con el espíritu inmundo. Así Satanás sutilmente llega a nosotros sin darnos cuenta, como un virus.
un virus, nosotros estamos bien en algún momento, pero después empezamos a sentir dolor de cabeza, de huesos. ¿Por qué? Hace 2, 3, 5 días, no sé, entró un virus en nosotros, entonces se está manifestando. Así no, también el espíritu inmundo así sutilmente entró en el corazón de David, le empieza a dirigir. Entonces, él, pudiendo estar en el palacio, levantándose temprano desde el palacio, dirigiendo la guerra, dando órdenes, no, aquí dice que sucedió un día al caer la tarde que él se levantó. Ya se levantó tarde, ya es rey, ya tiene poder, ya tiene dinero, ya tiene personas que le sirvan. Entonces Satanás lo engaña. Tú has trabajado mucho, tú has estado en la guerra, tú has sido menospreciado, descansa. Así parece bien, ¿cierto? Parece bien, pero es el engaño de Satanás. Y nosotros podemos vernos ya, se levanta tarde, y de pronto saliendo alterrado de una mujer hermosa. Problema tampoco ver una mujer hermosa, ¿no? Sino por ya tener el espíritu inmundo, su corazón se enfoca en eso, empieza a manifestarse el deseo de la carne, ¿cierto? Al fin la manda a traer y nosotros, leyendo el pasaje, este pasaje, podemos ver qué sucede, hasta dónde llega David siendo dirigido por el espíritu inmundo. Entonces, de verdad, hermano, ¿cierto? Nosotros tenemos que pensar también, no solamente está en la Biblia, está escrito. Como yo comparto muchas veces, ¿qué tiene que ver eso conmigo? A veces nosotros escuchamos, leemos. También me gustaría compartir un poco sobre un pasaje. La Biblia es muy preciosa, hay mucho que compartir, ¿no? Pero hay un pasaje en Segunda de Crónicas, vamos a mirar un momento. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Habla sobre el rey Usías. Pues el pasaje les recomiendo que lo lean todo, es un pasaje muy bonito, muy interesante. Pero vamos a leer así unos poquitos versículos. Segunda de Crónicas, capítulo 26, el versículo 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Entonces, interesante, ¿no? Como ahora Usías, el rey de Judá, es un muchachito de 16 años, un adolescente, ¿no? Entonces, no sé, hermanos, si ustedes confiarían un país a un adolescente, no por menospreciarlo, ¿no? Pero en la adolescencia uno no sabe qué hacer. A veces quiere hacer, a veces no quiere hacer, a veces quiere estudiar, otras veces mejor hago otra cosa, así, no tiene como claro muchas cosas, pero aquí de verdad él es establecido como rey, ¿cierto? Dice que mientras estuvo con el siervo, así él podía avanzar, hacer lo recto ante los ojos de Jehová, ¿cierto? Dice que en los días de Zacarías él fue prosperado, ¿no? Si nosotros leemos todo el capítulo, vemos el rey Usías cómo por estar conectado con el Espíritu de Dios podía hacer muchas cosas. En el versículo 6 dice, y salió y peleó contra los filisteos. ¿Sí? También habla sobre, en el versículo 7 dice que Dios le dio ayuda. En el versículo 9 dice que edificó. ¿Sí? Así varias cosas el rey Usías pudo hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Su corazón
por estar conectado con el corazón de Dios, con el Espíritu de Dios, entonces se ven los frutos de esa conexión, ¿sí? Pero también, ¿no? Así, el rey Usías también entró ese espíritu inmundo y ese espíritu inmundo lo empezó a arrastrar. El versículo 16 de Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, que dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías con el 80 sacerdotes de Jehová y varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Entonces aquí, ¿cierto? Dice, más cuando ella era fuerte, su corazón se enalteció para ruina. ¿Sí? Así estaba conectado con el Espíritu de Dios. Por estar conectado se ven los frutos de esa conexión. Pero después, así por ser fuerte, Satanás le engaña, el espíritu inmundo entra en él. Ese espíritu empieza a trabajar, también tiene fruto. Así ya no recibe la voz del siervo, ya viene ira, ya suceden muchas cosas. Hermanos, y aquellas personas que nos están escuchando por las diferentes plataformas, nosotros debemos pensar, ¿cierto? ¿Quién nos está dirigiendo? ¿Quién está dirigiendo nuestra vida? ¿Qué espíritu nos está dirigiendo? Porque de acuerdo al espíritu que nos dirija, así será el fruto. Así muchos de nosotros estamos gozosos, alegres, servimos en la iglesia, colaboramos, participamos, ¿cierto? Muchas personas por nosotros muchas veces escuchan el Evangelio. Sí, en el caso mío, Dios me ha dado muchas gracias, ¿cierto? Aunque soy muy débil, muy falto, aunque de verdad a veces soy perezoso, pero Dios me ha dado la gracia, ¿no? De ser presidente de varones, en algún tiempo diácono, ¿cierto? Ahora estoy ministrando en la iglesia de Cali, estuve en el retiro. De verdad yo me sentía, ¿yo qué estoy haciendo compartiendo en el devocional en el retiro, no? Habiendo más ministros, más compañeros míos, mucho mejores, pero yo podía estar ahí. Pero Satanás nos engaña, ¿cierto? Estaba contento o feliz, pero por algunas situaciones que se suceden en mi vida también, en mi ministerio, en la iglesia, entonces entra ese espíritu inmundo y se ven los frutos. Entonces me deprimo, me angustio, me desespero, incluso muchas veces quiero hasta abandonar el ministerio. Entonces yo podía pensar, ¿cierto? De verdad en la vida del justo, así también, ¿no? Sí, nosotros somos salvos, somos justos, nosotros ya no tenemos el pecado, ¿cierto? Pero Satanás nos sigue visitando, quiere poner la desconfianza en la palabra, quiere que nosotros hagamos, pero no conforme a la palabra, que no sacrifiquemos. Muchos de nosotros como ministros, también los hermanos, Dios les da mucha gracia para compartir, para participar de la obra del Evangelio, para incluso hacer seminarios, dirigir reuniones zonales, pero también ese espíritu inmundo entra, nos arrastra, como hoy leemos en este endemoniado gadareno, Señor, hasta se lastima. De verdad, hermanos, que cuando ese espíritu inmundo entra en nosotros no tenemos paz, gozo, alegría, tenemos angustia, carga, desesperación. Entonces es bien importante, ¿cierto, hermanos, que nosotros podamos meditar en esta mañana? ¿Qué espíritu nos está dirigiendo? ¿Qué espíritu
en nuestro corazón, porque así, como les digo, así va a ser el resultado. Vamos a mirar un momento como en el libro de Gálatas, capítulo 5, el versículo 16. Libro de Gálatas, capítulo 5, el versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfaráis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí está hablando sobre el espíritu, ¿cierto? El espíritu inmundo. Entonces, por tener el espíritu inmundo salen las obras de la carne. Esas obras de la carne nos causan dolor, sufrimiento, angustia, desesperanza. No solamente a nosotros, hermanos, sino que eso empieza a afectar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra familia, a la iglesia, incluso a la sociedad. ¿Sí, hermanos? Pero si tenemos el fruto del Espíritu, el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén, hermanos. Entonces aquí habla, depende del espíritu que esté en nosotros, el espíritu de Dios o el espíritu inmundo, van a haber frutos. Entonces, bien importante, ¿cierto, hermanos? Para que nosotros en esta mañana meditemos. ¿Sí? A veces nosotros no meditamos en la palabra, no leemos la Biblia, tampoco tenemos la comunión. El problema no es que el espíritu inmundo haya entrado en ustedes, hermanos, porque cuando este espíritu estaba en este endemoniado Gadareno, hasta se lastimaba, así sufría, también hacía sufrir su familia. Pero cuando él se encontró con el Señor, él pudo ser libre de ese espíritu inmundo. Amén, hermanos. Pero nosotros también, ¿cierto? Cuando nos encontramos con el Señor, fuimos libres de ese espíritu inmundo, fuimos libres del pecado. Pero ahora, como salvos, como justos, también muchas veces ese espíritu nos ronda, al fin también entra en nuestro corazón, trabaja. Ese no es problema. Problema, no tenemos comunión. Ese espíritu no hable, no diga, usted es salvo, usted es justo. Él no dice que no somos salvos. Además, si usted pide perdón, Dios lo perdona. ¿Para qué habla? ¿Para qué tiene la comunión? Satanás nos engaña. Muy importante, hermano, en la vida de los salvos, la comunión. Venir al siervo, abrir su corazón. Tengo este pensamiento, tengo este deseo, tengo rabia contra usted. ¿Sí o no, hermano? Muchas veces surge eso, por algún motivo, por alguna razón. Pero abriendo su corazón, como este endemoniado Gadareno, encontrándose con el Señor, dice que estaba sentado en su juicio cabal. Así también nosotros, conectando con el corazón de Dios, abriendo nuestro corazón al siervo, así vamos a volver a tener este juicio, ¿no? Vamos a poder tener paz, gozo, alegría, esperanza, ¿cierto? Vamos a recuperar nuestro corazón, porque realmente con ese corazón Dios no puede trabajar. Entonces necesitamos tener un corazón conectado al Espíritu de Dios para que ese Espíritu de Dios trabaje y se puedan ver los frutos del Espíritu que está en nosotros. Amén, hermanos. Por eso en esta mañana sí quiero dejarles ese tiempo de reflexión, ¿sí? No solamente para ustedes, para mí también,
Así, meditando en la palabra, podía ver también muchas veces quién me está dirigiendo, aunque soy pastor, aunque Dios me da la gracia, pero también veo que más que a ustedes, a mí me visita Satanás, ¿cierto? Por eso también quería compartir esta parte y espero que puedan meditar en este día sobre la palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias Señor por este tiempo maravilloso, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Padre Santo, si nosotros miramos en la Biblia, siempre hay dos partes, el cielo y la tierra, el bien y el mal, Dios y el hombre. También habla del Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, el Espíritu inmundo. Señor, tú quieres hablar a nuestro corazón, Señor, porque a veces estamos felices, contentos, agradecidos, pero también a veces surgen los malos pensamientos, los deseos de la carne, la murmuración, la queja, Señor. ¿Qué espíritu nos está dirigiendo? Padre Santo, tenga misericordia, Señor. Danos tu gracia, Señor, para que nosotros podamos encontrarnos como este endemoniado garaeno con el Señor Jesucristo, con tu palabra, con la promesa, con el siervo, Señor. Encontrándonos con tu palabra, con la promesa, con el siervo, nosotros podemos recuperar nuestro corazón y conectar nuevamente con el Espíritu de Dios. Te alabamos, Padre, te glorificamos en esta mañana. Queremos dejar todas las cosas en tus manos y hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, que tengan un feliz día. Me alegró saludarlos.